Sean bienvenidos. Si usted nos acompaña por primera vez aquí a Ministerios Gente Nueva, si usted se conectó a través de las diferentes plataformas de Ministerios Gente Nueva, sean bienvenidos. Les saludamos con gusto y prepárense porque algo bueno le va a suceder. Todos los que están aquí presentes, vamos a levantar nuestra Biblia, vamos a hacer nuestra declaración. 4 principios que están incluidos en esta declaración: salvación, sanidad, prosperidad y propósito. Creemos que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En la Biblia vamos a encontrar esos 4 principios a todo lo largo de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, y cuando lo sabemos, caminamos en ello y lo declaramos, sobre todo porque las palabras tienen un poder creativo. Y usted y yo declaramos lo que creemos, y esas palabras se convierten en acciones. Levante su Biblia, todos bien fuerte. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios. Tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Así arrancamos esta segunda reunión del primer día de la semana, domingo. ¿Puede tomar su lugar? ¿Qué mejor manera de iniciar la semana que estar en la casa de Dios, que estar en la presencia de Dios y el poder adorarle con todo nuestro corazón, el poder declarar lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Evangelio de Lucas, capítulo 5, vamos a leer varios versos. Capítulo 5 del Evangelio de Lucas, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cólera de Simón le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaban desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron grande cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Hoy voy a iniciar una serie de conferencias que le titulé Si los peces hablaran. Y por supuesto que los peces no hablan, pero lo tomo como referencia a lo que Jesús habló cuando entró a Jerusalén. Y los fariseos, los líderes religiosos, le dijeron a Jesús: oye, calla a esa gente porque esos discípulos tuyos son muy escandalosos, gritan, y bueno, como usted y yo. Entonces Jesús les dijo: si estos callan, las piedras van a clamar. Entonces, si Jesús dijo que las piedras pueden clamar, por eso le puse el título: Si los peces hablaran. Y sabe que ya va a ver en el transcurso de esta serie por qué le puse el título así. Pero cada una de las escenas en la Biblia que voy a estar mencionando y desarrollar está relacionada con peces. Y se me hizo muy interesante meditando en ello
cómo es que Jesús utilizó los peces para manifestar verdades poderosas, pero también para manifestar milagros. Entonces comienzo diciéndole, si los peces hablaran, te dirían que Jesús hace milagros. Yo no sé cuántos de ustedes están en esta mañana esperando algo de parte de Dios. ¿Cuántos vienen esperando algo de parte de Dios? La mayoría, qué bueno. Ahora lo segundo que le voy a preguntar, o más que preguntar, le voy a aconsejar, le voy a recomendar. Si usted está esperando algo de Dios, es importante que usted reaccione cuando recibe una palabra como esta, porque la actitud que tomamos ante una palabra como la que le voy a impartir, y es palabra de Jesús, determina mucho cuánto usted y yo estamos listos para recibir. Entonces, ponga toda su atención, no se distraiga, porque solamente son unos minutos comparado con el resto de la semana, donde enfrentamos muchas cosas, desafíos, donde tenemos luchas, donde estamos esforzándonos por trabajar, por superarnos, por ser mejores. Es poco tiempo, son unos minutos, pero una verdad poderosa que puede marcar su semana y que puede determinar mucho en su vida y en su familia. Amén. Por supuesto que los peces no hablan, pero no significa que no se comunican. Los expertos dicen que los peces tienen órganos sensoriales, es decir, tienen vista, tienen gusto, tacto, sentidos como el oído, aunque ellos no tienen orejas o oídos, ¿verdad? Tenemos un dicho aquí en México que lo hablábamos de chiquito cuando queríamos ignorar el comentario, la crítica de alguien. ¿Se acuerda alguien? ¿Cómo dice? No oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado. Mire qué bien se la sabe. Entonces bueno, pero no significa que los peces, aunque no tienen oídos, no significa que no oyen. Entonces, los biólogos dicen que los peces tienen un órgano interno, una especie de tímpano interno, no está a la vista, y ese órgano les permite, a través de las ondas en el agua, les permite escuchar. Entonces escuchan sonidos, escuchan los sonidos que puede haber a través del agua. Entonces sí oyen, aunque no tienen oídos, y sí perciben, porque tienen sentidos agudos. Entonces es importante que sepa esto por lo que le voy a decir y por lo que tiene que ver con la enseñanza. La Biblia dice que las multitudes se agolpaban, o sea, se venían hacia Jesús, y la palabra de Dios dice que también se encontraba en la misma escena, estaban Simón, que no era discípulo de Jesús y no se llamaba Pedro, sino Simón. Y fue el inicio del ministerio de Jesús, o de reclutar o de juntar a sus discípulos. Entonces está la escena, hay multitud, se agolpaba la gente hacia Jesús, pero también está Simón, está Juan, están otros discípulos ahí en la playa, ya a la luz del día, después de haber trabajado en la noche y no teniendo resultados porque estaban limpiando las redes, pero no había peces. Entonces ahí estaban las dos escenas. Quiero que vaya imaginando lo que le voy diciendo para que usted pueda asimilar esta enseñanza. Entonces ahí está limpiando y está Jesús. Entonces, algo que sucede interesante es que Jesús, viendo a los discípulos, porque la multitud estaba ahí, le dijo a Simón: préstame tu barca, por favor, un poquito hacia la orilla,
vamos a meternos un poquito al mar, porque está la multitud encima y quería escuchar a Jesús, pero él necesitaba un espacio. Ahora, le voy a decir algo importante o interesante. Jesús no tenía micrófono como la tecnología que tenemos ahora. Entonces Jesús usaba los escenarios naturales y la acústica natural para poder enseñar. Utilizaba los valles, utilizaba los montes, y en este caso utilizó el mar, porque el agua ayuda para la acústica. Entonces seguramente Jesús hablaba, o en su enseñanza hablaba fuerte, quizá gritaba en algunos momentos, pero como era una multitud, necesitaba la acústica natural. Entonces el agua funcionaba como una acústica para poder enseñar desde ahí. ¿Está conmigo? Entonces, vean los dos escenarios. Dice que Jesús le rogó. Seguramente a la primera Simón no quiso. Entonces, ¿por qué no querría? Porque dice la Biblia que Jesús le rogaba que le prestase su barca para que pudiera enseñar. Le rogaba. Entonces, ¿por qué? Porque quizá no se la quiso prestar al principio, porque había ese sentido de frustración en Simón, en Juan. ¿Por qué? Pues porque no habían pescado nada. ¿Qué tenía? Pues frustración. Como cuando uno ha trabajado y se ha esforzado mucho en un proyecto, cuando uno se ha esforzado mucho en estudio, cuando uno se ha esforzado y se ha preparado para algo, quizá un examen, quizá para una presentación, y de repente no tiene el resultado esperado, no hay el fruto que se esperaba, no hay el resultado del esfuerzo. ¿Qué es lo que hay? Frustración, argumentos, temores, coraje, desesperación, ansiedad, depresión. Bueno, todo eso que conocemos, bueno, lo tenía junto Simón. Ahí estaba. Por eso quizá al principio, pues en ese sentido de frustración, llega Jesús y le dice: oye, pues préstame tu barca. Quizá el pensamiento, estoy imaginando un poco, pero quizá el pensamiento, porque Simón era como usted y como yo, es muy parecido, muy parecido. Si quizás Simón dice: oye, pues es que no pescamos toda la noche y luego me pides la barca, ya me tengo que ir a descansar, ya son 12 horas de trabajo. Vamos, préstame tu barca. Y esto nos enseña la primera verdad. Cuando Dios te pide algo, no es para quitarte, es para darte más. Tú podrás pensar y decir: no, pues ya no tengo nada, ya no he tenido lo que quisiera. Pero si Dios te está pidiendo algo, no es para quitarte. Escúchame esto: si los peces hablaran, te dirían que cuando Jesús te pide algo, no es para quitarte, sino para darte más. Pero el momento era difícil, claro, porque nunca los milagros van a suceder cuando todo esté bien. Los milagros vienen cuando todo está mal, y por eso se requiere el milagro. Porque el milagro es la aceleración del curso natural de las cosas. Es una aceleración. Seguramente no fue fácil para Simón, pero Jesús le rogaba: vamos, apartémonos de la gente, vamos un poquito hacia el mar, necesito enseñar. Y bueno, estaba cansado, tenía hambre, tenía sueño. Simón estaba frustrado, quizá con un poco de queja. Bueno, pues sí, pues está bien, vamos a ver, vamos. Y se tuvo que chutar toda la enseñanza de Jesús aparte. Pero el milagro ya se estaba gestando. Yo no sé qué es lo que Dios te está pidiendo. No sé si para ti es mucho o poco, pero dáselo. Porque si se lo das, es porque Dios tiene algo grande para tu vida.
pero te sientes frustrada, pero te sientes molesta, pero te sientes molesto porque no has tenido lo que esperabas. Sí, pero dáselo aún así, porque Dios va a hacer algo poderoso sobre tu vida. Ahora dice la Biblia que cuando terminó de hablar Jesús de la enseñanza, le dijo a Simón: boga mar adentro, ve y echa las redes para pescar. Entonces, conociendo todo el escenario que había, la molestia de Simón, yo creo que muchas cosas pasaban por su mente. Le dice: bueno, una cosa es que te preste la barca y otra cosa es que tú me digas que en el tiempo que no es pesca, después de 12 horas de trabajo, pienses que voy a pescar. Los peces ya no están arriba, los peces ya bajaron por el calor del sol. Ya no hay, toda la noche hemos intentado. Es de día, si se podía algo era de noche. De día no se puede nada, cero posibilidades. Y es más, tú eres carpintero, aquí el pescador soy yo. ¿Cómo se ve que no sabes de pesca? Eres un carpintero. ¿Cómo se ve que no sabes? Eres carpintero. Porque muchas veces le queremos decir a Dios y dar instrucciones pensando que Él no sabe lo que está hablando. Y a veces queremos ayudarle a Dios. Mira, Señor, es que tú no sabes. Mira, vivimos en México. ¿Te has dado cuenta cómo están las cosas? Tú me estás diciendo que en medio de esta crisis yo voy a prosperar. Señor, mira, te explico, las cosas aquí no funcionan así. A veces queremos dar explicaciones a Dios y a veces queremos darle una ayudadita al Señor, porque nos ha dicho y nos ha dado una palabra que quizá para nosotros choca nuestra mente, porque tenemos argumentos, porque tenemos temores, porque todo lo filtramos por la frustración y el coraje de no ver los resultados del trabajo que hemos estado teniendo. Y entonces hay 3 elementos que vamos a ver, que preparan el escenario para un milagro. No los puede perder. Son 3 elementos que usted necesita para ver un milagro. Voy a volver a preguntar: ¿cuántos de ustedes están esperando un milagro de Dios? Bueno, esta es la respuesta. Estas son las claves. Esto va a detonar, va a lograr que el milagro venga sobre su vida. Si sucedió con Simón, va a suceder con nosotros. Amén. Número 1, para que el milagro venga, tiene que estar Jesús en la escena del lugar. Tiene que estar Jesús en el escenario. No puede excluir a Jesús de los momentos, de los problemas, de las situaciones que usted ha vivido. No lo puede excluir. Jesús tiene que estar ahí, porque Él es el único que puede hacer lo que no puede hacer el dinero, lo que no puede hacer una terapia, lo que no puede hacer el hombre, lo que no puede hacer una filosofía, una posición social. Pero si está Jesús, entonces sí se va a poder, porque cada lugar donde Jesús estaba, cada casa donde entraba, cada lugar donde Jesús llegaba, algo grande sucedía. Su presencia hacía que cosas sucedieran. Y si Él está aquí, prepárese, entonces un milagro viene en camino. Le estoy diciendo que si Jesús está aquí, hay un milagro en camino. Yo que usted estaría celebrándolo, porque si así sucedió con Simón, va a suceder con nosotros. Vamos, que alguien reaccione ante esto. Una cosa es que usted piense, lea que Jesús entraba a un lugar, pero otra cosa es que usted crea que Jesús está. Y sabe que Él está aquí. Por eso lo invocamos. Por eso amamos la presencia del Señor. Por eso cada día amamos su presencia.
le invocamos, le decimos: Señor, ven. Le adoramos, hacemos que Él se sienta bien, porque si Él se siente bien, Él va a manifestarse. Y si Él se manifiesta, milagros van a suceder. Y Él está aquí en esta mañana. Segundo elemento para que haya un milagro: primero tiene que estar Jesús. Segundo, tiene que estar el hombre y la mujer sobre el cual Dios va a hacer el milagro. Si yo me pregunto en esta mañana, ¿habrá hombres y mujeres de fe? ¿Habrá hombres y mujeres que le crean a Dios, que estén dispuestos a obedecer lo imposible, lo ilógico, que estén dispuestos a obedecer una instrucción que va en contra de la lógica? Que cuando Dios nos pide algo, nos lo va a pedir, y regularmente no tiene lógica. Señor, es que aquí las cosas no se hacen así. Quizá en el cielo funcionan, pero aquí es otra cosa. Muchas cosas le va a pedir, como se lo pidió a Simón. ¿Cómo se sabe, Jesús, que no tienes idea de la pesca? No se pesca de día, ya hay sol. Los peces por el calor ya bajaron. Si es que lo sabía, porque no encontraron nada en 12 horas. Ya bajaron, Jesús. Jesús necesita gente no que cuestione ni que razone lo que le está pidiendo Jesús, sino que Jesús, para hacer un milagro, necesita gente que le crea, aunque en la razón no sea algo lógico, pero necesita que le crean. Si los peces hablaran, te dirían: obedece, porque hasta la tierra espera la manifestación de los hijos y de las hijas de Dios. La tierra espera órdenes, pero se necesita que alguien obedezca y le crea a Dios. Imagine la escena. Imagine la escena. Avienta la red, vete más adentro. Avienta la red. Todos los argumentos que había en Simón, aparte de la frustración, aparte de la pena, aparte de la vergüenza, aparte de la crítica, aparte de ¿qué le va a decir su esposa? Porque tenía su esposa Simón. Después Jesús sana a la suegra. Él tenía a su esposa. Todo lo que había, todo el desafío, no tenía nada. Además, Jesús le pide lo poco que tiene, y con todo ese sentir, Simón estaba en un dilema. Me regreso a casa sin nada, y además enfrento todos los problemas, deudas, colegiaturas de los hijos, todo lo que tengo para los alimentos para suplir, o paso la vergüenza y lo intento. ¿Qué pasará? En ese momento estaba como muchos de nosotros estamos, cuando hemos probado de todo, cuando nos hemos esforzado, y de repente decir: bueno, y si me atrevo a creer, porque a veces las cosas no salen como queremos. Y ahí surge el tercer elemento para un milagro. Es que Jesús le dijo: echa la red una vez más. Entonces Simón, fíjese cómo dice, fíjese cómo responde. Le dice: bueno, para mí es difícil, pero si tú lo dices, en tu palabra voy a intentar otra vez. ¿Cuál era la diferencia? Era el mismo mar, las mismas redes, la misma barca, el mismo Simón. ¿Cuál era la diferencia? Que ahora tenía una palabra del cielo, y eso hace toda la diferencia. Por eso constantemente le digo: tenga una palabra de Dios, crea por una palabra, porque usted puede tener nada en la vida, pero si tiene una palabra salida de la boca de Dios, prepárese, porque su milagro viene en camino. Alguien debe estar recibiendo esto.
peces hablaran, te dirían: obedece, aunque sea ilógico. Porque mientras Jesús les estaba diciendo: echa la red una vez más, ¿qué cree? Los peces oyeron. Esos que no se aparecieron en 12 horas oyeron las ondas sonoras, llegaron al mar. Y entonces los peces percibieron. Esta voz era diferente. No era la voz de los pescadores que maldecían, porque los peces no llegaban. Era la voz del que los había creado. Y la tierra responde al creador. La tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. Los peces reconocieron que el que hablaba no era cualquiera. Era el que había hecho los cielos y la tierra. El que había dicho: y dijo Dios, sea la luz. Y los peces respondieron. Así es que cuando Jesús le dijo: echa la red una vez más, el milagro ya venía en camino, porque respondieron a la voz del creador. Alguien tiene que creer. Si Dios te dice: ya viene tu bendición, créelo, porque hay milagros que ya están en camino. Te estoy diciendo, si Jesús te está dando una indicación, cree su palabra, porque el milagro ya viene en camino. Lo puedes ver. Cientos de peces respondiendo a su propósito. Si los peces hablaran, te dirían: cree, cree, obedece. Estamos listos para el milagro. ¿Sabes que el propósito de esos peces no solamente era cumplir el ciclo de la vida? El propósito de esos peces era obedecer el llamado de su creador. Ya venían. Cuando Jesús dijo: echa la red, los peces sabían que era el creador. Ya venían. Dice la Biblia, siga conmigo, dice la Biblia: y habiéndolo hecho, verso 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mismo mar, mismas redes, misma barca, mismo Simón. ¿Cuál es la diferencia? Una palabra de Dios no puede cambiar todo. Si los peces hablaran, te dirían que una palabra puede cambiar las leyes de la física para alinearse al creador. A una palabra de Dios. Lo ilógico, lo impensable, lo que no sucede, pero que una palabra. Por eso Jesús podía caminar sobre las aguas, desafiando las leyes de la física, porque la tierra reconoce quién le creó, porque la tierra responde al creador, porque la tierra espera que hijos e hijas de Dios se manifieste. Hay riquezas, hay cosas en esta tierra que esperan, que están reservadas para que un hijo e hija de Dios obedezca. Yo creo que aquí hay gente obediente a Dios. Yo creo que hay gente en este lugar que va a responder a Dios, hijos e hijas de Dios que le van a responder a Dios en obediencia. Y lo ilógico que pueda ser una palabra de Dios, tenía una palabra. Ve, si los peces hablaran, te dirían: no importa cuánto hayas trabajado, cuán fracasado o fracasada te sientas, si tienes una palabra de Dios, todo se va a alinear a tu favor. Si los peces hablaran, te dirían que no solamente en los tiempos de Jesús suceden milagros. Si los peces hablaran, te dirían que en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, ellos siguen respondiendo al creador. Yo no sé si ustedes vieron algunas noticias o imágenes de lo que sucedió en Venezuela, en la isla de Margarita, en Acapulco, en el tiempo de pandemia. Sabe que viven del turismo. Esa isla como Acapulco, en nuestro país,
viven del turismo. Pero cuando vino este confinamiento, durante estos 2 años de crisis, no había turismo. La gente que vive de eso, entonces tenía crisis. Pero un día, una mañana, como la mañana que vivió Pedro cuando el Señor llegó, Simón, aparecieron miles de peces en el mar. Y la gente, los pescadores salían en Margarita, salían porque ese era un fenómeno que no habían vivido, pero traían peces de 10 y de 20 kilos para alimento de su casa. Y usted puede ver los videos y las imágenes y vienen corriendo del mar con la alegría de que un milagro había sucedido. Si los peces hablaran, te dirían que hoy siguen respondiendo al llamado y respondiendo a los hombres y mujeres de fe que se atreven a creer. Uno de nuestros discípulos estaban en Veracruz, con familiares fueron a visitarlos. Ellos son pescadores. Habían intentado durante la noche 4 veces, pero ellos oraron porque saben y tienen estos principios, y oraron para que hubiera pesca, porque ellos estaban ahí en las lanchas, en las barcas en las que iban, y ellos estaban desanimados. Pero ellos oraron, los pescadores, pero los discípulos oraron. Y cuando oraron, entonces empezaron a darse cuenta que las redes estaban pesadas y costaba jalarlas. Se dieron cuenta entonces que habían entrado peces a la red, y empezaron a jalar y a jalar, y se dieron cuenta que era un barco, era un cardumen de peces grandes. Y se dieron cuenta que ese día era una pesca inusual, porque un hombre y una mujer de Dios que creen en su palabra oraron y le dijeron al Señor que hubiera peces, y los peces llegaron. Tengo 2 imágenes, pónganlas ahí, Carlitos, de ese día. Ahí está, esos peces. Hay otra, peces y peces. No podían, una escena muy similar, que las lanchas no podían jalar tal cantidad de peces, porque si los peces hablaran, te dirían: cree, cree. La única manera en la que Dios, y lo puedo decir de esta manera, ser limitado es por la incredulidad. Porque cuando Jesús estaba en una sinagoga y estaba enseñando, los líderes religiosos, los judíos, no creían que era Jesús y todos lo cuestionaran, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús dice que por esa región no pudo hacer muchos milagros porque era en Nazaret. No pudo hacer muchos milagros en ese lugar porque se vería limitado de Jesús por la incredulidad de la gente. Por eso llegó un hombre, había una discusión entre los religiosos judíos, porque un hombre estaba orando, estaba intercediendo porque su hijo estaba endemoniado. Y Jesús le dice: a ver qué pasa. Sus discípulos: señores, que esta persona tiene un hijo que está endemoniado. Y le dice el hombre: a ver qué tiene, desde cuándo sucede de este niño. Y tus discípulos no lo pudieron liberar. Y Jesús se indigna, y entonces le dice el hombre a Jesús: ¿será que tú puedas? Porque tus discípulos no pudieron. Jesús reprende a los discípulos: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Esa incredulidad no les debe caracterizar. Si se dicen discípulos, una característica del discípulo es que cree y obedece la voz de su maestro discipulador. Y el hombre le dice: ¿será que tú puedes? Porque un padre desesperado por un hijo endemoniado, que tiene años batallando con eso, como con un padre que tiene un hijo enfermo, en la desesperación: ¿será que tú puedes, Jesús? Y Jesús le dice: ¿será que tú puedes creer? Porque la única manera que se activa el poder, el milagro, la única manera que se activa el milagro es saber si tú crees. Porque al que cree
todo le es posible. Yo me pregunto si hay gente en esta mañana que le cree a Dios. Dios te está diciendo en tu crisis, en tu momento de crisis, en tu momento de desesperación, Dios te está diciendo: hazlo, inténtalo, cree, sigue adelante, porque hay un milagro en camino. Habrá gente que le crea a Dios, habrá gente que se atreva a obedecer a Dios, aunque sea ilógico. Si los peces hablaran, te dirían un poco más de fe. Si los peces hablaran, te dirían: sigue creyendo, ya vamos en camino, ya vamos, porque oímos la voz del Maestro y nosotros sabemos quién es el que nos creó. Tu milagro ya viene en camino. Un poco más de fe, un poco más de esperanza. La esperanza no avergüenza sobre aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Alguien debería estar reaccionando, porque el milagro ya viene en camino. Alguien debería estar preparando sus redes, porque va a ser tal la bendición de tu milagro que necesitarás apoyo. Sí. 2020, Acapulco. Una mañana se levantaron la gente que vive de trabajar en la venta. Son vendedores ambulantes. Una mañana como todas, mismo cielo, mismo puerto, mismo mar, mismo lugar. Una mañana se levantaron pensando qué van a hacer ese día. Escuché esto: lo más seguro es que ellos hayan clamado a Dios, porque ¿quién no clamó a Dios en este tiempo de pandemia? Hasta los ateos clamaron a Dios. No sabemos si exista, pero ayúdanos, la cosa está difícil. Seguramente esta gente clamó a Dios: Señor, Dios, no hay turismo, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? Y cuando estos hombres seguramente clamaron a Dios, porque tenemos amigos en Acapulco, iglesias que clamaron a Dios y dieron milagros extraordinarios, gente que clamó y que se dedica a la pesca también, y ellos clamaron a Dios. Una mañana como todas, mismo cielo, mismo puerto, mismas barcas, se encontraron que a la orilla de la playa había miles de peces, porque Dios sigue haciendo milagros. Seguramente cuando ellos clamaron, Dios dio la orden, y los peces oyeron la voz del que los creó. Y entonces una noche de donde estaban, de cualquier lugar, respondieron a la voz del Creador para cumplir el propósito del milagro. Y recogieron, hay imágenes, hay videos, los hombres con alegría llevando comida para sus casas. Si los peces hablaran, te dirían que el mismo Dios que hizo ese milagro es el mismo Dios que hace caer maná del cielo en un desierto donde no hay agua. Si los peces hablaran, te dirían que Dios puede sacar agua del desierto, que Dios puede hacer y abrir la ventana de los cielos para hacer caer maná, pan de ángeles, pan que se cocina en el cielo en medio de las imposibilidades. Si los peces hablaran, te dirían: cree un poco más, porque no has visto lo que Dios puede hacer. Dios puede partir el mar en dos. Dios puede hacer lo imposible. Alguien está creyendo, dígalo fuerte: Jehová Jireh, tú eres el poderoso Dios. Poderoso. Jireh es el que provee. Adonai, el poderoso Dios. Rafa, el que sana. Yo no sé si estás esperando un milagro de Dios, pero tu milagro ya viene.
camino ha oído la palabra de Dios, ha oído la voz del que lo creó. Sí, decláralo, decláralo. Estamos a punto de ver los milagros más extraordinarios que tus ojos han visto. Compañeros que estaban a la otra orilla, a la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Eso es lo que dice el discípulo que estaba en Veracruz y oró. Dice que las barcas se hundían de tal peso que había de esos peces, cientos de peces de 20 kilos. Un pez que es difícil encontrar porque es de agua profunda, pero que ese día estaban allí. Ese día oyeron la voz de hijos de Dios que clamaron, y Dios dio la orden. Ese pez se llama pámpano, pez de agua profunda. Pero oyeron la voz del que lo creó. Esta tierra obedece a una palabra salida de la boca de Dios. Dice la Biblia que el temor se apoderó de Simón cuando vio la escena. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Jesús no le estaba señalando su pecado, solamente hizo un milagro. Pero cuando Dios se manifiesta, reconocemos su santidad y nuestra iniquidad, porque rompe todo el pensamiento lógico del lugar donde vivimos para irrumpir en lo natural. Apártate de mí, le dijo, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. ¿Cómo le dijo? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando regresaron a tierra, dejaron todo y le siguieron a Jesús, porque se dieron cuenta que el milagro era la excusa para tener un encuentro con él. El milagro no es el fin. Levante su mano derecha y diga: el milagro no es el fin, es la excusa de Dios para que le sigamos. Dice la Biblia que Jesús le dijo: no temas, no temas. A partir de hoy verás milagro tras milagro tras milagro. Para muchos de ustedes que han resistido durante este tiempo tanta crisis, que han aguantado y dicen: sigo creyendo aunque no veo los resultados, me estoy cansando, o estoy cansada, o estoy cansado, pero sigo creyendo. Y le dice al Señor con poca fuerza: aquí estoy, Señor, prepárate, porque tu milagro viene en camino, y será el principio de una secuencia de milagro tras milagro tras milagro tras milagro que Dios va a manifestar sobre su vida. Entonces la gente sabrá que hay Dios sobre tu vida, y honrarán y reconocerán a Dios. ¿Alguien cree esta palabra? Si le buscas, Él se manifestará. ¡Hey! ¡Vamos! Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará.
palabra. Camina, corre con ella, créelo. Aunque la lógica te dice eso no se puede, eso es imposible. Si tienes una palabra, todo se va a alinear a esa palabra. Levanta tus manos, recíbela con fe. Porque te tomé, te está hablando el Señor. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo, mi sierva eres tú. Yo te elegí, no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojen contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen problemas contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, porque yo te ayudo. Alguien dice amén a esta palabra. Si Él se manifiesta, todo te va a suceder en un momento. Lo que tardó años te va a acontecer en días. Los que esperaste por décadas te va a pasar en días. Porque un milagro es la aceleración del curso natural de las cosas. Sí, vamos, decláralo. Si lo buscas, vamos, díselo. Si lo adoras, Él se manifestará. Cántalo fuerte, cántalo. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Vamos, la actitud que tomamos ante una palabra determina el milagro que viene. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Sí. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Vamos. Si le adoras, Él se manifestará. Si Si le le adoras. llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Hay milagros en Si le camino. llamas, Él se manifestará. Ya viene. Si le buscas, Él se manifestará. Ya viene. Está llegando sobre ti. Tu sanidad ya está llegando. Tu libertad ya está llegando. La justicia de Dios sobre ti ya se está manifestando. Sigue creyendo. Un poco más de fe. Sigue, sigue. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Otra vez, vamos. Ahí está. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Es el que provee. Adonai, Adonai es poderoso. Son los nombres de Dios. Vamos otra vez, declárelo. Yo le digo qué significa. Yahweh, Yahvé, el Dios soy. Rafa significa el que sana. Elohim es el poderoso Dios. Todopoderoso Shaddai. Él es poderoso.
y se está manifestando. Un poco más, sigamos adorando porque Él se está manifestando. Te dirían: cree en Jesús y recíbelo como el Señor de tu vida. Si tú estás aquí y nunca has confesado a Jesús como el Señor de tu vida y tú estás ahí sintonizándonos, haz esta oración. Este es el momento de creer en Jesús como el Salvador de nuestra vida. Decláralo, y todos los que estamos aquí, diga esta declaración que confirme la decisión que hemos tenido por Jesús. Repita después de mí: Cristo Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que fuiste a la cruz y derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Hoy te confieso como mi único Salvador y mi único Señor, y a partir de hoy comienzo de nuevo. Te voy a creer una vez más y sé que veré mi milagro, porque tengo una palabra y esa palabra viene del cielo. Amén. Denle un aplauso a Jesús.